¿Qué tal amigos de Yap TV Radio? Estamos iniciando esta entrevista, en esta ocasión hablando sobre temas médicos, lo que preocupa. A muchos muy poco les interesa hablar de temas de salud porque me incluyo. No nos gusta enterarnos en ocasiones de que estamos enfermos. Pero si prestamos atención y aprendemos, podemos interpretar cuando nuestro cuerpo nos dé señales que incluso nos pueden salvar la vida. En esta ocasión vamos a dialogar con el doctor Alex Gutiérrez. Él es líder de la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital Abel Gilbert Pontón, conocido como el Hospital del Suburbio, el Hospital Guayaquil, en la Perla del Pacífico. Mi doctor, con usted vamos a dialogar un tema importante que es la sepsis, el asesino silencioso. Doctor, para muchos la sepsis puede interpretarse como la asepsia, la limpieza del lugar, del quirófano, de la habitación. ¿Es lo mismo asepsia y sepsis? Bienvenido a YAP TV Radio. Bueno, muy buenos días con todo el público. Muchas gracias por permitirme conversar unos minutos con ustedes acerca de esta entidad muy importante, muy frecuente en nuestros hospitales y obviamente con un alto nivel de mortalidad. Respondiendo a su pregunta, obviamente uno es asepsia y el otro es sepsis. Asepsia es inherente a los manejos, a la prevención de los procesos infecciosos dentro del control, dentro del protocolo de control de infecciones. Puede haber asepsia intrahospitalaria o extrahospitalaria, esos son términos aparte. La sepsis es una entidad que se desarrolla secundario a un proceso infeccioso mal controlado. Este mal control por parte del médico o del paciente degenera en una subsecuente falla de órganos que podría poner en riesgo su vida, incluso obviamente matarlo. Es importante reconocer que esta entidad es muy frecuente, puesto que a nivel mundial se reconoce que el 80% de los casos que ingresan al hospital o que reingresan a nuestra institución son pacientes con sepsis. Le doy un ejemplo. En nuestra institución, nosotros aproximadamente, según la época, porque varía mucho, entre 1.500 y 2.000 ingresos en el área de emergencia mensuales. De esos, entre 100 a 200 ingresos, 350 y 200 ingresos a la unidad de cuidados intensivos. En la última estadística que tiene nuestro servicio hace un mes aproximadamente, pudimos detallar que en lo que va del año, entre el 45 y 55% de los pacientes que ingresaron tuvieron un proceso infeccioso que evolucionaron a sepsis. Y obviamente de ellos una mortalidad elevadísima, el 30-35% fallece por esta situación. A ver, doctor, al hablar de esta afectación que existe, pero ¿en qué tipo de heridas se puede producir? Imaginemos, hoy día la persona salió a jugar pelota, salió a jugar indoor, se cayó, se raspó con un metal, se abrió una parte, pero le cogieron puntos, pero no tuvo las precauciones adecuadas y no importa, ahí están los puntos, pero no le prestó atención. ¿Puede empezar de ahí o desde qué otro tipo de casos? A ver, por eso mencioné en mi apartado anterior que es un proceso infeccioso mal controlado. Puede ser del origen que sea. Puede ser desde una uña infectada hasta ¿Ya? un proceso de neumonía, una infección de vía urinaria, una lesión de partes blandas como las heridas mal controladas. Todo este tipo de infecciones en términos globales, nosotros tuvimos hace unos años el COVID, también provocó sepsis. Obviamente, este proceso infeccioso en unos escenarios específicos inherentes al paciente, por ejemplo, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, tumores, enfermedades inmunológicas, podrían ser los caldos de cultivo para que esa enfermedad evolucione, pero no es absolutista esta información. También en pacientes normales, de pronto el ejemplo que usted dio, un paciente por ahí se cortó con algún metal, él mismo se suturó, nunca se limpió, puede degenerar en sepsis, por supuesto que sí. Obviamente en una menor proporción que en otro tipo de pacientes con mayor riesgo. Sigamos en ese caso porque es demasiado frecuente que la gente se descuida en las heridas. ¿En qué puede terminar eso? Por ejemplo, en una pierna. Por ejemplo, cuando usted dice frecuente, por supuesto, las heridas y las fracturas, que folclóricamente la gente los lleva donde los sobadores. Claro, Los sobadores, obviamente, al hacer contacto con la piel, hay bacterias,
transmiten esas bacterias a la herida y pueden evolucionar desde una infección local hasta avanzar. Para responder su pregunta, es importante reconocer los signos y síntomas que se aparecen bajo una sospecha de sepsis, que eso todo el mundo lo debe reconocer. Entre paréntesis, es igual como cuando sucede el infarto. Me duele el pecho y ya sabemos que tenemos que ir a un hospital porque la probabilidad de infarto está latente. En el caso de la infección, tengo una infección que de pronto va avanzando, no me cura, ahí se puede haber o no secreción purulenta y de repente yo puedo tener signos como trastornos de conciencia, yo estoy confundido, el familiar se da cuenta que estoy confundido, estoy frío, pálido, sudoroso, me puedo poner un color moteado tipo violáceo, una piel marmórea, que es lo que nosotros conocemos, podemos dejar de orinar, podemos comenzar a tener dificultad para respirar. Significa que esa infección que en este caso del ejemplo nació en la pierna por una herida mal controlada, la infección avanzó tanto que comenzó a lacerar órganos importantes como el cerebro, corazón, pulmón, el riñón. Y O pueden sea, doctor, obviamente comprometerse mucho más. doctor, la bacteria recorre el cuerpo. Así es, efectivamente. Pasa de una infección local a hacerse sistémica. Regularmente podemos tener infecciones sistémicas pero controladas, pero cuando los órganos ya no toleran esa infección, comienza su disfunción y ahí obviamente avanza esta entidad que puede llegar a la muerte. Ahora, doctor, es muy frecuente por el alto consumo de carbohidratos que hay en nuestro país, principalmente, el tema de la diabetes. Doctor, usted mencionaba la diabetes en una relación con la sepsis. ¿Por qué? Bueno, sobre todo en nuestro medio. Es importante reconocer que nuestro nivel cultural con respecto a la diabetes es todavía limitado. Hay mucha gente que Claro. se preocupa ya cuando está enferma e incluso estando enfermo no quiere asumir la responsabilidad terapéutica. A veces le damos la medicación, pero no la consumen, etcétera. Pero son factores importantes porque, por ejemplo, vemos muchos pies diabéticos, esos famosos pies amputados. Nosotros cuando vemos que la infección en un diabético avanza en el pie y no se controla, es mejor amputarlo por el peligro de desarrollar sepsis. Entonces, esos son los casos puntuales, el mal control, sobre todo, no solamente por el consumo de carbohidratos, porque de hecho el diabético debe consumir carbohidratos, pero de una manera distinta al paciente normal. El problema es el descontrol, y no solamente en la diabetes, sino en el paciente hipertenso, en el paciente que tiene cáncer, por ejemplo, si no nos cuidamos, o una infección regular. El ejemplo más común fue la agresividad, la agresividad del germen. Nos pudimos percatar en la pandemia que hubo gente realmente que sana, entre comillas. La infección avanzó tan rápido y no se pudo controlar que comenzaron a provocar daños de otros órganos. Entonces, es un ejemplo cercano, es un ejemplo muy visual, muy mediático que tuvimos con el COVID, pero es exactamente lo que nos sucede todos los días en nuestros hospitales. Doctor, y en el cáncer, ¿cómo sería el problema específicamente? Por ejemplo, una mujer que tiene cáncer de seno, pero como usted indica, prefiero, si escuché la noticia, no prestarle atención porque me encomiendo a Dios. Sí. Aunque Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. ¿Cómo es la sepsis en esos casos, doctor? Bueno, existe un patrón generalizado, le repito, en los pacientes, indistintamente que tengan una enfermedad crónica o no, nace de un proceso infeccioso, la mayoría de los casos. Hay casos puntuales en ciertas condiciones en donde existe la sospecha de un proceso infeccioso, pero ya lo vemos por una disfunción de órganos. Pero la gran mayoría son generalmente infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales, infecciones urinarias, que simplemente no se tomaron en cuenta. Me dijeron, no, me tomo, por ejemplo, es común, me arde al orinar y de repente tengo mucho dolor pélvico, por ahí tuve fiebre, me voy a tomar una Bactrim. Se toma una sola y eso es el mal uso de antibióticos. Con automedicación en ocasiones. Me sentí mejor y ya ahí se solucionó el problema, cuando lo que realmente está sucediendo es que tratamos de tapar el sol con un dedo, hubo un mal uso de antibióticos y obviamente probablemente la bacteria se aplacó, pero no se eliminó completamente. Y ya el siguiente paso de la bacteria es replicarse mucho más rápido, crear resistencia al antibiótico que estás tomando y obviamente avanzar en su proceso natural, porque es un ser vivo, su proceso natural de avanzar y sobrevivir en nuestro organismo.
Doctor, en un hematoma, en un golpe, lo que se dice se me hizo un morado y no se le prestó atención y suele complicarse, ¿también se puede llegar a eso? Por supuesto, lo más común en esos casos es cuando los hematomas son grandes, pero insisto, los famosos sobadores. Eh, o tenemos la idiosincrasia que me pasa algo, presta el Vivaporú que te lo pongo encima. Cuando estos son folclorismos de la gente, que bueno, son los remedios de la abuela que de pronto están distorsionados, porque no todo lo casero es malo, pero están distorsionados. Entonces, si yo me lavo bien las manos, de pronto le paso alcohol en el área y de pronto pongo una crema antiinflamatoria, podría pasar. Pero ¿qué es lo que sucede regularmente? Préstame el aceite con la mano sucia, yo estoy sobando, el hematoma que estuvo en la sangre coagulada, las bacterias pasan de la mano, pasan la piel y en el hematoma se reproducen porque la sangre es un excelente medio de cultivo y se infecta la piel. Entonces, es básicamente por en este caso sí, la asepsia que se tuvo al manejar la herida. Pero doctor, entonces hablemos de que la persona no puede jugar pelota, no puede salir, no se puede enfermar, no puede hacer nada para no llegar a esta etapa de la sepsis, como usted dice que es demasiado complicada. Sí, ¿Qué o sea, hacer para no llegar a esa etapa? Pues entonces, doctor. o sea, las recomendaciones no es hacer nada, porque todos viviéramos encerrados. Claro, pues me está Todos tenemos limitando. nuestra evolución natural como seres humanos es de enfermarnos, porque Ya. al enfermarnos creamos anticuerpos, creamos resistencias innatas y todo el asunto. Entonces, lo importante es que si me llega a suceder esos eventos, que tengo una sospecha de un proceso infeccioso local en la piel, en la vía urinaria, en el pulmón, gastrointestinal, bueno, yo tomo medidas generales. Me da una diarrea, bueno, me estoy hidratando y todo, pero veo que la fiebre va aumentando, la diarrea va aumentando, pierdo peso, mis familiares me ven confuso, se me bajó la presión. No, ya esta infección pasó de ser autolimitada a progresar a una probable sepsis. Entonces, inmediatamente tengo que buscar un galeno para que me oriente cuál es el mejor sitio o la mejor terapéutica para poder avanzar en el tratamiento. Doctor, y usted habla de la palabra tratamiento. La persona, ¿en qué casos debe ya de acudir a un médico o al Bueno, hospital? como le comenté, todo paciente que tenga un proceso infeccioso con signos claros de deterioro de su nivel de conciencia, dificultad respiratoria, trastornos para orinar, frío, pálido, sudoroso, con una piel moteada, marmórea, que es lo que nosotros comentamos, si el paciente no se da cuenta, pero se da cuenta una persona, inmediatamente debe ser trasladada para un análisis infectológico inmediato, para tomar las medidas intrahospitalarias que se comentan en estos casos. En estos casos regularmente son la estabilidad de la presión arterial, el manejo con antibióticos de manera temprana y óptima. No todos los antibióticos sirven para lo mismo o resuelven los mismos problemas. Y obviamente otra serie de medidas que ya son de manejo médico estricto, sirven para evitar la progresión de la replicación bacteriana y obviamente que no haya disfunción de los órganos, que a la final lo que lleva a la muerte. ¿Cuánto pierde una persona cuando se automedica frente a estos casos de empeoramiento de una infección, doctor? O sea, recordemos que en términos país, en términos salud, la automedicación, el no control en la medicación por parte de las instituciones encargadas, el mayor, ser más estricto, por decirlo así, crea resistencias bacterianas. Quiere decir que un antibiótico, por ejemplo, la ampicilina que cuesta 50 centavos, que yo muy bien servía para la gran mayoría de bacterias hace 20 años, en este momento, o la ciprofloxacina, que para el dolor de garganta o por el mal de ojo, porque me miró mal la vecina, quiero tomar ciprofloxacina o Bactrim, ya bacterias crearon resistencia, cuando realmente esas resistencias debían haber nacido en el hospital porque nosotros aquí utilizamos gran cantidad de antibióticos, pero ahora podemos ver resistencias bacterianas importantes, bacterias que en su origen nacieron en el hospital, ahora las encontramos en las calles. Entonces, cuando nosotros venimos y damos tratamientos iniciales, muchas veces no resulta y perdemos tiempo. Entonces tenemos que avanzar a un antibiótico más costoso, por más tiempo y obviamente con mayores costes para todos nosotros, porque las estancias hospitalarias para la población provienen de los impuestos. Entonces, obviamente, a la final el costo país aumenta.
Claro, dialogamos con el doctor Alex Gutiérrez, líder de la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital Abel Gilbert Pontón. Doctor, para concluir esta entrevista, decide la persona ir al Hospital Guayaquil, al Hospital del Suburbio, al Hospital Abel Gilbert Pontón, aquí en la Perla del Pacífico, Guayaquil. ¿Qué va a recibir? ¿Están preparados ustedes como hospital para atender este tipo de casos? El sistema de salud ecuatoriano en general, primero, segundo y tercer nivel, está preparado para asumir el tratamiento de esta entidad, no solamente el hospital, eso hay que recalcarlo. Nosotros como Hospital Abel Gilbert, nosotros asumimos casos extremos, infecciones que ya son incontrolables y provocan muchas fallas y que esas fallas necesitan soporte mecánico. Por ejemplo, una infección avanzó, estaba en el hospital X del segundo nivel y de repente hizo falla renal. Entonces, esa falla renal necesita ayuda de una máquina. Nosotros como nivel de atención estamos en nuestra competencia y obviamente en la capacidad resolutiva para poder darle la mano a los pacientes en estos casos puntuales. Asimismo, en otras terapias sustitutivas. Pero respondiendo más puntualmente a su pregunta, todo el sistema de salud está capacitado para manejar infecciones. A medida que esta infección va avanzando y el médico que lo valora vea que requiere algún tipo de soporte especial, el nivel de atención va aumentando. Pero en términos globales, todas las instituciones son capaces de hacerlo. Claro, pero en el Hospital Guayaquil, ustedes son un hospital de tercer nivel, si tengo, o sea, Nosotros aquí, nosotros aquí tenemos manejo íntegro del paciente. Hay una entidad más, dos entidades más graves que la sepsis, es el término global, pero nosotros conocemos como el shock séptico y la disfunción multiorgánica. Son las antesalas de la muerte. En esos casos puntuales son los que el hospital de tercer nivel presta su mano, porque muchas veces necesitan soporte renal extracorpóreo, necesitan soporte hemodinámico para su presión arterial. Entonces, en ese caso damos nosotros el contingente necesario como hospital de tercer nivel. o sea, listos para cualquier emergencia en unidad de cuidados intensivos. Bueno, Ya, perfecto, mi doctor Alex Gutiérrez, líder del área de UCI, unidad de cuidados intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón. Siempre es importante la prevención, por eso hemos profundizado, no es cuestión de quedarse en la casa y esperar no enfermarse, no es parte de la vida, pero a las infecciones, a los golpes, a cualquier cosa, siempre hay que prestarle la debida atención. Mi doctor, un gusto, gracias por haber compartido con nosotros. Si tiene alguna recomendación final, bienvenida sea. muchas gracias a todos. Como recomendación, tomar en cuenta los signos de alerta ante un avance de una infección, inmediatamente acudir al médico y recordar cómo es el lema mundial de la sepsis, detener la sepsis salva vidas. Muchas gracias con todos. A usted muchas gracias, doctor, por esta comparecencia aquí en YAP TV Radio. Un gusto, maestro.